Hay una pregunta que ningún padre quiere hacerse en voz alta. ¿Y si mi hijo se aleja de la fe para siempre? A veces nos contestamos o nos consolamos de una manera rápida, pensando que quizás es que la iglesia les aburre, que los jóvenes de hoy prefieren sus celulares o que ya cuando maduren estarán de retorno. Pero seamos honestos, hombres, si nos quedamos en las excusas, nunca vamos a sanar ni vamos a trabajar con la raíz del problema. La fe de nuestros hijos no es algo que se hereda, ni tampoco podemos pedirle a los pastores de jóvenes que se encarguen de ello. El verdadero discipulado cristiano tampoco se construye para nuestros jóvenes y para la próxima generación en un campamento. Es algo que se construye en el hogar, en una vida intencionalmente, donde la verdad de Dios llegue al corazón de los hijos verbalmente y también a través del ejemplo de vida de nosotros como padres, como hijos de Dios. Por eso en el día de hoy, en Hombres de Verdad, queremos tratar el tema ¿por qué se van los jóvenes de la iglesia? Marcos, al hablar acerca de por qué los jóvenes se alejan de la iglesia, hay un mito, hay una suposición que suele acompañar a muchos padres y es lo que podemos llamar el mito del aburrimiento. Que jóvenes llegan a la iglesia y de una manera u otra van siempre a los cultos, pero como que se aburren de los cultos y que quizás por eso se alejan. Cuando un joven dice que la iglesia es como aburrida, probablemente tú y yo lo hemos oído, o probablemente no lo hemos oído porque no llega a los oídos de los pastores, pero sí lo comparten con sus iguales o con los padres. ¿El problema real es el estilo de la iglesia o es un problema del corazón, de la natural, de rebelión del joven contra Dios? Mira, José, yo creo que conforme a lo que la palabra enseña de tapa a tapa, el problema principal está en el corazón. El que está muerto en sus delitos y pecados generalmente no le llama nada la atención lo espiritual. Yo estoy seguro que al igual que nosotros, ustedes han visto mucho en testimonios cuando se están bautizando, que dicen, yo venía aquí por años y yo nada más miraba el reloj loco porque se acabara. Pero un día Dios usó su palabra y me despertó y de ahí en adelante yo empecé a tener una sed. Es algo espiritual, es una obra del Espíritu. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Habiendo dicho eso, no puedo negarte que desde que escuché la frase me vino a la mente algo que dijo alguien. Es prácticamente un pecado aburrir a otros con la palabra de Dios. Y tristemente, José, las iglesias pueden ser aburridas y el problema no está ni en la palabra de Dios ni en el evangelio. El problema puede estar en los que las dirigen. Y esto es importantísimo, José, porque yo pienso que una de las peores cosas que nosotros hemos visto a lo largo de los años es en las iglesias queriendo atraer a los jóvenes con entretención. Si tú vas a atraer a los jóvenes con entretención, cuando la entretención se acabe, los jóvenes se van. Nosotros no queremos atraerlo con entretención, nosotros queremos atraerlo con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios presentada de una manera dinámica, de una manera fiel, pero al mismo tiempo considerando que no es lo mismo hablarle a un hombre de 60 años que hablarle a uno de 20. Son las mismas verdades, pero aún la forma en que tú la presentas es diferente. Así que seguro que a ti te ha pasado de jóvenes que han estado considerando, si no es que lo han hecho, que se han ido a otras iglesias porque entiende que la alabanza es aburrida. Óyeme, te puede gustar un estilo u otro, pero la verdad es que lo que debe de encender tu corazón, primero que todo, es el contenido. Y un aspecto muy importante, Marcos, con respecto a lo que tú estás diciendo. Realmente, cada etapa de su vida tiene una forma en lo que se puede servir la verdad de Dios. Porque no es verdad
que a nuestra edad nosotros vamos a estar desayunando con conflé. Sí, claro. Pero el niño sí lo necesita. Claro, claro. Entonces, igual como tratamos de ser lo más, adaptar la verdad de Dios, sin quitarle, como tú dices, con toda la fidelidad, para poder llegar al corazón de los niños. Yo creo que también a veces nuestras prédicas, yo las oigo y es como si estuviesen dando una clase de seminario. Es una estructura doctrinal muy fuerte y no nos damos cuenta del menú que tenemos de personas ahí. No solamente con los jóvenes, tenemos adolescentes muchas veces en nuestros cultos, tenemos personas que son iletradas, tenemos personas intelectuales también. Entonces yo creo que la pertinencia viene de pedirle al Señor mucho en oración cuando vamos a preparar y cuando vamos a exponer las Escrituras, que Él nos conceda que la verdad de Dios sea relevante para cada una de las personas que estén ahí, sea el niño que se quede por algún motivo, sea el adolescente, el joven, el anciano, el intelectual, el iletrado, porque las iglesias tienen ese menú dentro de ellos. Claro. Y a veces nosotros solamente pensamos como en la seriedad de la verdad de Dios, creando una estructura doctrinal que yo te confieso que muchas veces yo la siento hasta pesada para mí, que he estudiado y conozco bastante la teología. Entonces yo creo que también tenemos que enseñar a nuestros jóvenes que con respecto a la música, que es el elemento que hoy en día más se está tomando en cuenta, y es el elemento de que hay una buena variedad de música cristiana fuera de las iglesias, que tú puedes elegir. Y aún tenemos que enseñarle a elegir música cristiana fuera de la iglesia, de la que tú oyes por la internet o por la música, los CD grabados, lo que sea. Pero que también tenemos que enseñarle la reverencia que hay que tener en la casa de Dios. O sea, yo no puedo crear un ambiente de discoteca dentro del templo. Es imposible. Yo fui a la casa de un joven casado que ya me habían pedido, su esposa estaba yendo a la iglesia, pero él nunca iba. Y yo fui a predicarle y a compartir el plan de salvación. Yo duré como 1 hora explicándole eso y gracias a Dios él aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Pero él me dijo que una de las cosas que ellos hicieron, específicamente la esposa cuando entraron a la iglesia, que yo soy pastor, fue mirar al techo. O sea, para ver si era un techo normal, porque le frustró entrar a un lugar estilo discoteca. Y se fueron antes que comenzara el culto. Claro que hay muchos jóvenes ahí, pero también nosotros tenemos que preguntar si esos jóvenes han llegado por la música o han llegado por la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser inclusivo, que es una palabra que se está usando mucho hoy en día en nuestras prédicas, aplicativo a los diferentes segmentos que se encuentran ahí. Y con los jóvenes tenemos que ser intencional de crear otros espacios donde ellos puedan recibir la verdad de Dios bajo un método diferente, pero siempre que la verdad de Dios pues sea relevante a ellos en la edad que se encuentran. Ese testimonio que tú das de esa familia es algo que yo he escuchado en otras ocasiones, de personas inconversas que el Señor ha puesto en ellos el deseo de buscar de Él. Y se han ido de lugares porque dicen, pero esto es igual al mundo. O sea, yo no estoy buscando esto, yo estoy buscando algo diferente. Entonces a mí me preocupa, en estos días vi un poquito de videos de un evento que tuvo lugar en los Estados Unidos, de alabanza multitudinario, y wow, yo no estoy en la disposición de emitir juicio, no es eso. Sin embargo, definitivamente puede haber muchos ahí que se emocionan con el ambiente y piensan que eso es que están bien espiritualmente. Pero el ambiente te puede poner a ti que tú te sientes súper, y eso no necesariamente, porque parte del problema es el siguiente, José.
Desde el inicio, Dios ha querido que su pueblo sea diferente. Y entonces nosotros vemos hoy, y no hoy, yo creo que desde que tú y yo somos jóvenes, pero va cambiando de etapa en etapa, la iglesia tratando de parecerse cada vez más al mundo para atraer. Pero que lo que Dios dice que atrae no es el parecido al mundo, sino es la diferencia del mundo. Claro. Entonces, por eso, algunos con los que yo no estoy de acuerdo, pero por eso los puedo entender, algunos están en contra de los ministerios de jóvenes en las iglesias, porque dicen que son los padres que se deben de encargar, lo cual es verdad, pero al mismo tiempo ellos tienen en su cabeza esos ministerios de jóvenes que lo único que hacen es atraer a los jóvenes con entretenimientos y al final proveerle un espacio sano. Pero José, nosotros queremos mucho más que eso. Nosotros no queremos proveerles un espacio sano. Nosotros queremos proveerles el evangelio, que es que puede salvar sus almas. Y una de las situaciones que uno tiene que entender es que el joven, dice, una de las 5 cualidades de la adolescencia es que toman distancia de la casa y quieren estar con sus grupos de iguales. Entonces, podemos seguir y debemos seguir mientras ellos estén en casa, proveyéndole la verdad de Dios, como hemos hablado tanto aquí en el culto o al altar familiar, pero también que cuando estén fuera, ellos puedan seguir recibiendo la verdad de Dios en un ambiente quizás diferente, que puede ser las reuniones de jóvenes, grupos pequeños o algo intencional, pero siempre mostrándole a ellos que aunque tengan un tiempo social, aunque tengan un tiempo de diversión, de comida, de hacer juegos cristianos, que no está mal, pero el centro debe ser la palabra. El centro debe ser la seriedad de una vida para Dios. A veces uno dice la palabra, como tú bien dices, y yo creo exactamente igual que tú, pero focalizado en una vida para Dios, claro, pero que sea también relevante para las situaciones que ellos están viviendo. Claro. Uno tiene que tomar en cuenta eso. O sea, en la adolescencia hay mucho problema de pornografía. Vamos a ser intencionales en tratar eso. En la adolescencia o en la juventud hay mucha presión para tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Vamos a ser relevantes con eso. En la adolescencia, ellos, o en la juventud, ellos quieren estar en ambientes de fiestas y de bailes mundanos, y vamos a ser intencionales en decirle, mira, esos ambientes no son los ambientes cristianos. Vamos a crear ambientes cristianos de adoración, de diversión, para que ellos siempre, como tú decías, vean una diferencia. Que los encuentros que preparamos para ellos no estén ninguno de los componentes del mundo. Y a veces yo sé que hay pastores que piensan como que eso no es malo, que tal música no es mala, pero si comenzamos por ahí, yo creo que tiene que haber una diferencia bien marcada en lo que ofrece la diversión para los jóvenes no creyentes y los elementos que son propios de ellos y lo que debe ser para jóvenes completa y totalmente creyentes. A fin de cuentas, José, si nosotros creemos que la conversión de nuestros hijos depende del Espíritu Santo y no de nuestras estrategias, ¿por qué insistimos tanto en hacer cambio en los programas de la iglesia en lugar de orar por ellos en privado? Sí, yo creo que todo lo que Dios sabe que en cada época nuestros jóvenes necesitan, tenemos que pedírselo a Dios en oración. Marcos, yo recuerdo que estaba en una reunión de pastores y entonces estábamos preguntándonos, ¿qué es lo que te mueve a ti a predicar? Y a veces, si son 2 pastores o 3 o 4 o 5, lo que sea, hay una conversación. Bueno, yo creo que hace mucho que no explicamos el libro de Efesios, porque la última vez que lo enseñamos hace 15 años en esta iglesia, y ya la iglesia ha cambiado mucho. ¿Qué le parece? Sí, Efesios. Yo creo firmemente que eso no es una decisión que tiene que venir. Lo podemos tratar y decir, ya se está acabando la serie del Sermón del Monte. Vamos a pasar, como faltan todavía 3 domingos para terminarlo, o 4, vamos a pasar los próximos 2 o 3 semanas orando
y pidiéndole a Dios, Señor, muéstranos a todos, danos un mismo sentir de qué es lo que tu iglesia necesita. No es lo que yo creo que la iglesia necesita. No es que sea malo, porque los hombres de Dios queremos lo mejor para la iglesia. Pero basado en eso, cuando yo he hecho eso, Dios trae mucha luz de aspectos que dejan a la gente con la boca abierta y lo que dicen es, wow, eso es lo que nosotros queríamos. Oímos los comentarios de los hermanos, porque a veces uno dice, bueno, los comentarios de los hermanos no es un sello de aprobación de que lo que predicamos es lo correcto, pero yo veo muchas veces eso como una señal de que, wow, eso es exactamente lo que puntualmente yo necesito. Entonces yo creo que sí se necesita mucha oración para que Dios nos muestre qué es lo que su iglesia necesita. Que es como, yo no sé tú, pero en mi edad yo le digo al Señor así en oración, Señor, ¿qué es lo que mi cuerpo necesita comer? ¿Y qué no necesita comer en esta etapa de mi vida? Y hay una cantidad de cosas que ya yo no como. Hay una cantidad, y yo no lo puedo predicar, ni te lo puedo, ni que tú eres mi amigo, que tú me digas, ¿y qué tú comes? Bueno, yo te voy a decir lo que yo entiendo que Dios me ha dicho, porque mi abuela, Marcos, a los 90 y tantos de años, comía chicharrón, que está contraindicado cuando tú sales con el colesterol como en el borde. Pero mi abuela se lo comía. Pero yo no puedo utilizar ese mismo criterio para mí, claro, que a veces tengo que tomar pastillitas para el colesterol. Entonces tengo que pedirle a Dios. De igual manera yo creo que así mismo tiene que ser con lo que uno predica en la iglesia, o que el Espíritu Santo traiga aplicaciones, ilustraciones que puedan ser relevantes a la situación por la que nosotros, sobre todo toda la iglesia, pero nuestros jóvenes están necesitados. Hay una jovencita de la iglesia que le dijo a su abuela en días pasados, ay abuela, hoy sí yo entendí bien. Y la abuela me lo dijo, y esos son de los aspectos que yo tomo en oración. Ay Señor, que igual como ella lo expresó, y que hay muchas personas que no lo expresan, porque la estadística dice que si una persona lo expresó, eso significa que hay, yo no recuerdo cuántos, sintieron lo mismo. Y no lo dijeron. Y no lo dijeron, porque las estadísticas son así. El que cree que una estrategia va a atraer a los jóvenes, no entiende el Evangelio. No. No entiende el Evangelio. Que los jóvenes son atraídos de la misma manera que son atraídos los niños, los adultos, los ancianos, por el poder de la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo que nosotros somos capaces de hacer la palabra de Dios aburrida. Entonces no es una estrategia de los últimos descubrimientos para mantener la atención de los jóvenes, porque entonces, estando pendiente de eso, nos descuidamos de la palabra. No, es que la palabra nos domine y que nosotros podamos compartirla con entusiasmo y fervor contagioso. Pero todo eso sustentado sobre un cimiento de oración, porque es el Espíritu Santo que convence. Bueno, aquí es ese último que tú dijiste era lo que quería aclarar, y a veces en reuniones de pastores yo quisiera decirle, hey, suelten la palabra y agarren el Espíritu, porque el Espíritu es el autor de la palabra, es el que nos usa con la palabra y es el que aplica la palabra. Entonces, para nosotros, aunque en nuestra enseñanza siempre le hacemos el énfasis de la palabra a ellos, no hay otro, pero para nosotros, tanto los padres como también nosotros los predicadores y maestros, nosotros tenemos que poner el Espíritu Santo primero que la palabra, para que sea Él el autor de la palabra que nos diga qué palabra de Dios necesitan ellos. Porque cuando tú lees el Antiguo Testamento, tú te das cuenta que Jeremías, Ezequiel, Isaías, son diferentes sus mensajes, muy diferentes sus mensajes, porque estaban hablando en situaciones que estaba el pueblo muy diferente. Y su personalidad es diferente, es la palabra de Dios, pero es a través del vaso, es a través del instrumento. Y a mí me llama la atención eso enormemente, que cuando Dios decía, ve dile,
es como, yo no quiero que tú le hables de esto ni de aquello, ¿no? No le digas lo que tú quieras, ve, Exacto. dile lo que yo te estoy enviando a decir. Esto es lo que yo sé que ellos necesitan. Y a mí me consume eso desde el lunes, diciéndole a Dios, ay Señor, que sea lo que tú sabes, que no sea lo que yo estudié, lo que yo recopilé, lo que yo aprendí, lo que a mí me parece. Porque, Marcos, después que tú tienes muchos años enseñando, inconscientemente tú puedes confiar en el proceso de preparación y de dación de la palabra de Dios. Y para mí, cada entrega es como si fuera la primera vez. Y todo esto no es hablando en la predicación en sentido general, sino siempre que tiene que haber una focalización del Señor y pensando específicamente en la próxima generación, que es lo que estamos hablando. Tiene que estar eso. Ahora, hay otro aspecto otro de los peligros que uno tiene que enfrentar con respecto a los jóvenes es lo que se llama la fe heredada, que es buena, no es mala, y también el moralismo en casa, que son las reglas que se establecen en casa. ¿Cómo nosotros podemos manejar eso de esa fe heredada y ese moralismo en casa que pueda ayudar o alejar a nuestros jóvenes del Señor? ¿Cómo podemos diferenciar a un hijo de verdad de conocer a Cristo de uno que heredó la costumbre social de ir los domingos a la iglesia? Mira, yo pienso que nosotros como padres, José, debemos de pedirle al Señor que nos permita ser objetivos. Y tristemente el pueblo de Dios carece de una objetividad muchas veces causada por la falta de conocimiento bíblico. Primero déjame ir a lo general. Tú te has dado cuenta que cualquier persona famosa dice, Dios te bendiga, es cristiano, es cristiano. Pero espérate, o sea, entonces imagínate si es así con personas reconocidas, con nuestros hijos. Hay padres que están conformes porque sus hijos mencionen a Dios como si fuera su Dios. Pero nuestros hijos pueden, y ocurre muchas veces, adquirir la terminología evangélica porque crecieron en nuestros hogares. Y nosotros como padres somos los que más interesados debemos de estar de que ellos hayan entendido realmente el evangelio. Tú has visto, y es una pregunta retórica porque sé que tú lo has visto mucho, hay diferentes tipos de hijos. Hay esos que desde el principio son rebeldes y son claros y desde que van creciendo causando problemas. No hay manera de... Causando problemas. Pero hay otros, óyeme, que todo bien. Cuando llegan a los 18, a los 19, que se ponen adultos y se van de la casa, como decimos en nuestro país, se desacatan. O sea, se alocan. Tú dices, ¿y qué fue lo que le dio? Sencillo, que hay diferentes personalidades. Él dijo, aquí lo que hay que hacer es vivir de esta manera para no tener problemas. Yo no tengo problemas, yo voy a la iglesia, yo canto los himnos, yo hago lo que yo tenga que hacer, pero callado en su interior, soñando con el día que se independicen para vivir su vida. Pues ¿sabes qué? Nosotros los padres tenemos que tratar de ser intencionales en discernir dentro de lo que es humanamente posible, porque no somos Dios, lo que hay en sus corazones. Exacto. Para ayudarles, porque yo no quiero hijos buenos, José, yo siempre digo eso. No, él es un buen muchacho. De verdad, José, yo no quiero tener hijos que sean buenos muchachos. Yo quiero tener hijos que sean creyentes de verdad. Yo no quiero criar para que sean moralistas. Claro, entre ser un loco y ser moralista, pues mientras tanto, gracias a Dios. Y uno ve casos en la iglesia que uno dice, bueno, gracias al Señor que aunque no se ha convertido, por lo menos es un muchacho que tiene la cabeza bien puesta. Sí, pero yo no quiero que tenga la cabeza bien puesta, yo quiero que tenga el corazón bien puesto. Yo quiero que sea creyente. Y eso no es algo que yo puedo producir, eso lo produce el Espíritu de Dios. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer, José, es conocer cuáles son los frutos de un verdadero creyente. Y estar más apercibidos con los aspectos del corazón, con los aspectos de carácter que con los aspectos conductuales. Porque a veces como papás nos conformamos con aspectos conductuales. Pero José, no es cierto, yo he hecho esta pregunta entre los jóvenes y a propósito para chocarlos. Tú has oído muchas veces, total, yo conozco inconversos que tienen un mejor comportamiento que muchos de esos cristianos. Y yo le digo, es verdad.
¿Es verdad, José? ¿Tú conoces cristianos que son enredadísimos? Inconversos que son sumamente llevaderos. Ajá, y entonces conclusión, no, la conclusión no es que este es mejor que aquel. Aquel con su enredo se va a salvar por la gracia de Dios y este con su moralismo que apreciamos y valoramos se va a perder. Porque lo que salva no es nuestra conducta, es la gracia de Dios teniendo fe en Cristo y su sangre derramada en nuestro favor. Entonces, como padres debemos ser intencionales en estar pendientes de un carácter transformado. Si a ti te sale un hijo de esos tipos de hijos que son escasos, pero siempre los hay, que tú dices, wow, que no te dan problemas nunca, y tú por eso asumes que es creyente, tú puedes estar equivocándote y tú puedes no ayudarlo a él a darse cuenta que por bueno que sea, él también necesita al Señor. En los bautismos a cada rato uno escucha, todo el mundo pensaba que yo era un buen niño, una buena niña, porque yo no le daba problemas a nadie, pero solamente yo en lo más profundo de mi corazón sabía mis pecados, mis rebeldías, y todo el mundo pensaba, ay, pero ese es creyente. Y ellos dicen, no, yo me convertí hace un mes, hace 2 meses. Entonces, nosotros tenemos limitaciones. No podemos ser exactos con el corazón de las personas. Y la prueba es que yo estoy seguro que tanto tú como yo, como todos los pastores, hemos bautizado a muchísimos inconversos. Claro. Lo que pasa es que nosotros en el momento tenían la respuesta correcta y todo parecía bien. Lo mismo puede pasarnos con nuestros hijos. Así que es verdad que no podemos saber a ciencia cierta el estado de sus corazones, pero sí podemos acercarnos mucho y librarlos de que anden por el mundo pensando que son creyentes porque adoptaron una cultura evangélica y posiblemente no lo son, José. Marcos, tú dijiste algo muy puntual hace un momento, y es que un muchacho, para evitar problemas, se puede adaptar a esas normas que se establecen, ese moralismo que se establece en casa, fruto de que es una familia cristiana. Y probablemente por dentro tiene su corazón rebelde a eso. Yo creo que como padres tenemos que ser intencionales en orar por la salvación de nuestros hijos, ser conscientes y pedirle a Dios que Dios en su gracia y misericordia haga esa obra profunda en su corazón que nosotros ni nadie puede hacer. Yo estaba leyendo una estadística en Estados Unidos, se hizo una encuesta y el 65%, resultó que el 65% de los jóvenes que cuando niños fueron a la escuela dominical, hoy en día no están en los caminos de Dios. Y yo creo que es cuando lo único que ellos reciben de Dios es lo que reciben en la escuela dominical y no en casa. Entonces en casa los padres que no dan la palabra de Dios son expertos en poner reglas, controles y obligaciones a los hijos. Agarre su Biblia, vamos para la iglesia, lea su Biblia, tiene que leer su Biblia antes de su casa, pero tenemos que sentarnos a poder trabajar con el corazón de ellos y mostrarle la importancia de eso. Y como siempre hemos insistido aquí, a mí hay muchas cosas que mi mamá, que yo recuerde, nunca me dijo que tenía que hacer. Yo solamente la veía con la consistencia que ella lo hacía. Para mí ya eso fue impactante, completa y totalmente impactante para nuestras vidas. Un detalle, José, cuando nosotros estábamos criando, todas nuestras hijas hicieron profesión de fe antes de los 10 años. Pero hubo una que fue la más joven, que no recuerdo qué edad tú dijiste, pero creo que es la misma, tenía 6 años ella. Pero cuando ellas tenían 10, 12, 13, nosotros nunca le decíamos, ¿tú eres cristiana? No. Tampoco le decíamos que no lo era. Nosotros cuando había fallo decíamos, mira, un cristiano se comporta de esta y de esta manera. ¿Por qué? Porque a veces con buena intención, los padres, es como que ellos quieren que los hijos hagan profesión de fe y ya ellos aceptan como bueno y válido. Por eso a mí me gusta cuando alguien dice, sí, recibo al Señor Jesucristo. A mí me gusta decir, hizo profesión de fe en lugar de se convirtió, porque yo voy a saber si se convirtió posiblemente 1 o 2 años después.
Sí. Porque ¿cuántas veces tú has visto personas que hacen profesión de fe y después al final tú te das cuenta que ellos no sabían lo que estaban haciendo Así o no es. fue algo real? Así es. Entonces, lo mismo con nuestros hijos. Nosotros ambos creemos en la seguridad de la salvación. Claro. Si se tiene. Entonces, No podemos asegurar la salvación a nuestros hijos. exacto. Entonces, Es a una veces hay obra de padres, Dios. no, usted es cristiano, porque usted Usted no puede hacer eso. Usted porque no puede es hacer eso cristiano. porque usted es cristiano y usted es cristiano porque usted a los 6 años oró. Sí, pero espérate, no le mete esa presión. Dale tiempo porque él puede haber orado repitiendo algo que veía que decía, bueno, esto todo el mundo lo hace y no entender. Mi nieta, Marcos, yo a todos, ¿Pero cuál? ¿Una que es relacionadora pública de la familia? una que es la mayor. Ah, ok. No, porque hay una que una de Sí. tus hijos que a mí me encanta, Sí, que es sí, muchachita sí. más Exacto, extrovertida. Exacto. Entonces, ella, a todos, a mis hijos, yo lo hice con mis hijos y a mis nietos igual, que cuando pequeños ellos me dijeron que recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, como algo normal, no como una presión familiar, sino parte del escenario donde ellos crecieron en casa y fuera. Pero cuando eran adolescentes, como a mí me pasó, yo siempre me sentaba con ellos y le preguntaba, si tú mueres, ¿tú estás 100% seguro que va a la gloria? Porque yo creo que esa es una pregunta que siempre el Espíritu Santo, como dice la Biblia, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y los pone a pensar. Y hubo uno de ellos que me dijo que no estaba seguro. Entonces yo comencé a mostrarle textos de la Biblia, sobre todo el libro de Romanos, que tiene esa claridad para decirnos que por cuanto todos pecaron y cosas por el estilo. Y al final después yo le pregunté, ¿y qué tú quieres hacer? Pero fíjate qué interesante. Cuando él te dijo eso, tú no buscaste textos para enfatizarle Que ya tú eres. que ya tú eres y que tú tienes que estar seguro. No. No. ¿Qué tú hiciste? Tú lo que hiciste fue traerle el evangelio de nuevo. Claro, claro. Esa es la diferencia, José. Traer el evangelio de nuevo, porque lo que ellos necesitan es el evangelio. Ellos no necesitan tener un comportamiento externo igualito al de nosotros. Claro. Y a mi nieta mayor, yo hice el mis con todos, con todas. Entonces yo le pregunté a ella cuando tenía como 15 años por ahí. Ella me dijo, igual, cuando niña, yo oré para recibir a Cristo, pero fui a un campamento. Eso pudo haber dicho un culto o lo que sea, y sobre todo esos campamentos que no es solamente diversión, como hacemos en nuestro grupo de iglesia. Ella me dijo, ahí Dios me mostró mi necesidad de salvación, y yo recibí a Cristo. Y cuando le pregunté más adelante si quería bautizarse, me dijo, claro que sí. Entonces, sí, yo creo que los padres tienen que hacer eso. Y hay, dentro de esos de la fachada y del moralismo, Marcos, hay otra inquietud, una pregunta que pudiéramos hacernos. ¿Estamos evangelizando a nuestros hijos con la cruz, con todo lo que tiene que ver con la obra de la gracia de Dios? ¿O lo estamos, me gusta esa palabra, domesticando con un grupo de reglas para que no, habla de que no avergüencen, pero para que no nos avergüencen pudiera ser? Uy. De que ellos luzcan, porque da pena que padres quieran exhibir hijos cristianos solamente por reglas. Wow. Y no porque realmente ellos ya han entendido lo que significa la obra preciosa de Cristo en la cruz del Calvario y el regalo de la gracia de Dios. Wow. Si el contenido producido por el programa Hombres de Verdad te gusta, te ha bendecido, te edifica, nosotros te pedimos que te suscribas al canal de Eternidad Plus. Deja tus comentarios que pueda tener acerca de cualquier contenido del programa, pero también si tiene alguna pregunta, algún tema que tú quieres que sea tratado, por favor ponla, que lo tomaremos en cuenta. Eso es terrible, José, porque uno puede estar más interesado en su reputación que en la salvación eterna de sus hijos. Normalmente no se es consciente, pero eso es terrible. Yo me voy a ir al extremo. Cada vez que yo hablo con pastores, una de las cosas que le digo cuando hablo del pastor y su familia es, mis hermanos, no le pongan a sus hijos cargas adicionales porque ustedes son pastores. Porque el que eres pastor eres tú, tu hijo no es pastor. Entonces resulta... Ni permita que la gente de la iglesia se la ponga. Tampoco, no, tampoco. Porque ellos abusan con Tú lo eso. libras. Sí, pero es como, José, qué común es escuchar de un pastor, por ejemplo, decirle a los hijos,
Ay, mijo, por favor, no me avergüence. Pero, Qué vergüenza es eso. exacto. Es como, Decir eso es una exactamente, vergüenza para exactamente, Dios. José. Y muchos a veces tienen una presión más allá de lo que el Evangelio pone. A mí me encanta, y yo lo he mencionado varias veces por el manejo, uno de los trips, no recuerdo si es Paul o Ted, Tú tienes ese problema, ¿verdad? sí, Igual yo. no recuerdo. Menciona el caso, tú sabes que ellos hablan mucho de familia, y creo que es Ted que estaba dando conferencias y andaba con el hijo. Hoy en una conferencia el hijo no se le apareció con el pelo teñido de verde. Ya tú te imaginas en sentido general lo que un típico pastor El conferencista. haría. El hijo del conferencista. El hijo del conferencista que está hablando de crianza. La mayoría agarraría a ese muchacho y luego le daría una reprimenda que incluía: ¿cómo es posible que tú me vas a avergonzar? Tú no sabes, tú no ves que yo estoy enseñando, ¿qué va a pensar la gente? Pero eso no fue lo que él hizo. Él le preguntó: oh, amigo, ¿y qué fue lo que te dio? Ah, no, que vi que sé yo qué cosa. Y dice: ok. Dice, al otro día se lo quitó. Pero él no le puso esa carga porque, José, es algo excéntrico. Pero si tú me dices que es pecaminoso, entonces espérate, vamos a hablar con todas las hermanas de la iglesia que se tiñen la cana. Yo sé que hay iglesias donde dicen que eso es pecado. Yo no creo eso. Yo creo que eso es un legalismo. No te metas en eso. Pero si tú vas a hacer eso, entonces a nadie que se me tiña. No, porque es normal el negro. No, espérate. Lo que quiero decir es, wow, qué fácil nosotros nos aferramos a legalismos y qué fácil imponemos en nuestros hijos ciertas cosas. Yo pienso en diversas situaciones, con mis hijas, por ejemplo, que yo como papá, con situaciones que no son pecaminosas, a mi entender, yo no las hubiera permitido. Pero yo no las hubiera permitido no por ser pastor, sino en mi prerrogativa de papá. Y eso es importantísimo. Ya ellas se independizan y quieren hacerlo. Ya yo no me puedo meter. Yo puedo opinar, pero aún tengo que considerar si es sabio hacerlo. Pero ya, es su vida y son creyentes adultas. Pero una de las peores cosas que nosotros podemos hacer, y escúchenlo, padres, es cargar a nuestros hijos con el propósito principal de que no nos causen vergüenza. Mi hermano, la salvación eterna de tu hijo es 1000 veces más importante que tu reputación. Olvídate de tu reputación y concéntrate en ganar el corazón de tus hijos. Porque si tu hijo, yo recuerdo, un ejemplo sencillo te voy a dar. Estamos en un retiro de jóvenes, hace muchos años, y uno de los músicos quería tocar con una boinita. Un retiro de jóvenes. Pastor, ¿qué usted cree? ¿Puedo? Y yo me quedo así mirándolo. Y yo le digo, no hay problema. Tú sabes todo lo que a mí me pasa por la cabeza. Digo, pero qué afán, qué añade eso? ¿Qué afán por parecerse al mundo? Muchísimas cosas. Pero al final es como, óyeme, vamos a trabajar con su corazón. Porque posiblemente cuando ellos maduren, ellos mismos van a decir, oye, yo sí era ridículo. Pero a veces nosotros queremos resolverlo todo en aspectos que son externos. Y lo que hacemos es cargarlo con cosas que no tienen. ¿Qué tiene que ver que se ponga una boinita o que no se la ponga? ¿Tú me entiendes? Claro. Entonces, eso a veces nosotros hacemos con nuestros hijos. Yo digo mucho, tenemos autoridad para prohibirle cosas lícitas, pero no convenientes. Esa es parte de nuestra prerrogativa como padres. Y no estamos en contra de que tú lo hagas. Lo que estamos en contra es de que tú lo hagas porque los hermanos van a pensar mal de ti. Ay, espérate. No, tú lo vas a hacer porque tú entiendes que no le conviene a su alma. Eso es diferente. Pero cada vez que un padre
toma una decisión con su hijo cargándolo para que los hermanos no digan esto o aquello, posiblemente le está haciendo un daño. Marco, y hay otro aspecto que a mí me ha preocupado mucho, y el hecho de que muchas veces nuestros hijos solamente, y en iglesias como uno dice, ¿verdad?, de sana doctrina, como uno dice, oigan el término evangelio refiriéndose a la vida que produce el evangelio, que es legítimo. Ustedes tienen que vivir el evangelio, ustedes tienen que hacer esto del evangelio, porque el evangelio, y ese énfasis con respecto a la vida. Hay un versículo en el libro de Colosenses que dice que os comportéis como es digno del evangelio. O sea, si el Señor te ha salvado y te ha librado de la condenación por la obra, las buenas nuevas de salvación que tú has recibido, pues vive esa luz. Y yo tengo la impresión de que los hijos muchas veces solamente entienden el evangelio refiriéndose a la vida del evangelio. Y a nuestros hijos, y obviamente también de nuestro púlpito, nosotros tenemos que entender que inicialmente Cristo, cuando vino aquí a la tierra, dice en el libro los evangelios, que comenzó predicando el evangelio diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el evangelio es las buenas nuevas de salvación, de que una persona es pecador y que necesita arrepentirse. Entonces, es bueno que sobre todo con nuestros niños y adolescentes, ese concepto inicial siempre esté claro en el altar familiar, en la enseñanza familiar y también desde nuestros púlpitos. Tiene que estar como bien claro presente y hacer el énfasis de que el evangelio formalmente comienza cuando una persona entiende la obra de Cristo en la cruz del Calvario, se arrepiente y lo acepta como su Señor y Salvador. Porque si solamente lo presentamos como la vida del evangelio, hay mucha gente, como tú decías más hace un rato, que vive una vida moralista mejor que muchos creyentes, que son difíciles. Entonces, como que eso se puede imitar. Y tú te puedes encontrar con muchachos, hijos, que viven una vida bien, porque la aprendieron en su casa, pero no son salvos. Entonces, nosotros como padres tenemos que tener bien claro, y también los pastores, de decirle, mire, la vida del evangelio comienza con el arrepentimiento, con la conversión, con la salvación, porque sin esa obra que hace nuestro Señor Jesucristo, usted no puede vivir la vida del evangelio. Otro aspecto también, Marcos, es cuando nosotros pensamos que nuestros hijos se adaptan, se amoldan a esa serie de normas que nosotros establecemos en la casa y que lo hacen de buena intención. Tú mencionabas hace un rato que se pueden amoldar de ella pensando de que cuando ya sean mayores de edad van a vivir su propia vida. Pero hay muchos que la siguen viviendo sin rebelión, pero se apartan. Sí. Y tú no puedes decir... Son buenos ciudadanos, buenos trabajadores, buenos profesionales. Yo oigo a los padres decir, ¿y tu hijo? No, él no profesa fe o él no está en los caminos de Dios. Es un buen muchacho, yo lo he oído. Está sujeto a la familia, como que todo está bien. No, a mí me gustan los otros padres que dicen, ay, mira, aunque mi hijo es un buen muchacho, se graduó y todo, ese muchacho no le falta respeto a nadie. Por favor, ora por su salvación. Ora, que yo quiero que mi hijo pueda conocer a Cristo. Yo le digo a él, yo te felicito por la vida que tú llevas. Yo te felicito porque todos los principios que te enseñaron, tú eres un buen muchacho, un buen profesional. Pero hijo, necesitas recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Y otros que dicen, ese muchacho, ese hijo mío, ¿y yo no veo a tu hijo en la iglesia? Ay, ese muchacho es el más rebelde que yo conozco. Pero por favor ore para que Dios lo traiga a la salvación. Y no como que bueno, él ha decidido, como para que no te sientas como avergonzado, que es lo que estamos diciendo. Sí. Entonces me gustan esos padres como que son sinceros, transparentes. Estamos en la misma sintonía. A mí me encanta cuando un padre, tú le preguntas y dice, no, él le va bien y todo eso, pero la verdad es que
me mantengo siempre en mis oraciones porque yo lo que quiero ver es que Él venga a los pies del Señor Jesús. Exactamente. Pero así como me encanta cuando oigo eso, porque es un padre centrado, me choca mucho con padres cuando tú le preguntas que hasta tú notas esta emoción. Wow, no, él está bien, él es CEO de qué sé yo qué empresa, así emocionado. Y tú te quedas oyéndolo y al final no te dicen nada y al final tú le preguntas, pero está en el Señor. Entonces ahí cambian la cara. No, eso es lo único que le falta. Lo único, eso es todo. Eso es todo. ¿Cómo que lo único? Yo no sé si tú me entiendes. No, claro que me entiendes. Es una pregunta retórica. No es que no te goces con que le vaya bien. No es eso. Pero es como tú le das tanta importancia y lo exaltas tanto que es como si tú olvidas que lo más importante es su relación con el Señor. Estoy pensando mucho esto, pero me voy a arriesgar a decírtelo porque yo creo que tú y yo lo creemos igual. Bueno, que son como los que oyen o leen alguna verdad bíblica, clara, doctrinal, y la creen, pero como que no la entiende. Bueno, si mi hijo es elegido, él va a venir a los pies de Cristo, y si no, no va a venir. Marcos, eso no es pero a nosotros no. Eso no es un tema de nosotros, es un tema de Dios. Eso no es el problema nuestro. El problema nuestro es predicarle y modelarle hasta el último aliento de vida. Y pedirle a Dios que lo convierta. Porque mira, como Dios hace esa obra, no lo dice la Biblia. No sé si me entiende. Sí, sí. La Biblia no dice cuál es el criterio divino. No. No lo dice. El puro afecto de su voluntad. Sí, pero eso es muy general. Sí, exacto. Y es bueno. Que los detalles no están ahí. Exacto, y es bueno. Porque yo lo creo firmemente. Yo creo firmemente en eso. Pero es como le dijo Cristo, a ti no te toca saber los tiempos y las sazones. O sea, las cosas que el Padre tiene en su sola potestad. Deuteronomio 29. Déjalo tranquilo. Exacto. Y tú haz tu trabajo, porque cuando yo voy a la calle, que antes de ayer estaba sentado en la oficina con alguien, le dije, tengo un deseíto de hacer lo que a mí más me gusta hacer. Tú tienes un tiempo libre, un muchacho que estamos tratando de incorporar al cuerpo ministerial de la iglesia. ¿Tú tienes un tiempo libre? Sí, yo puedo. Vámonos, agarramos 40 tratados cada uno y vamos a salir por el sector, a pararnos, dar un tratadito y hablarle a alguien de Cristo. Y eso para mí es como, Marcos, eso es como... adrenalina. No. Espiritual. Tú no te puedes imaginar. Más o menos tú sabes, porque cuando comenzamos la iglesia, sí. Yo recuerdo que yo te decía, bueno, para todo, ¿verdad? Cuando tú te ibas a inscribir a la universidad, tú me invitabas a mí. Cuando te iba a comprar unos tenis, entonces yo lo recuerdo muy bien, por teléfono, no de celular. ¿Qué tú vas a hacer? Y vivíamos un poquito distante nosotros. ¿Qué tú vas a hacer? Bueno, que voy a comprar unos tenis. Yo voy contigo. Y yo, cuando comenzamos la iglesia allá, yo te dije, oye, yo tengo que ir a evangelizar para allá. Yo voy contigo. Sí, yo recuerdo. Y la primera alma que recibió a Cristo en esa iglesia fue que fuimos tú y yo a la casa a hablarle del Señor. Y él recibió a Cristo como su Señor. En un apartamento, como en una segunda planta. Exactamente. Wow, mira que mi memoria es pésima, pero 1979. Wow. No, pero esas cosas son inolvidables. Sí. Entonces arrancamos y nos fuimos. Y yo creo que también muchas veces los padres que no se ejercitan con la necesidad de compartir el evangelio con otros, no solamente de traerlos a la iglesia. Yo resisto, aunque es algo de lo que hacemos, no traerlo a la iglesia porque hay que exponerlo a la palabra. Tú puedes ponerlo a la palabra en la casa o en la iglesia. No hay diferencia. Pero a mí me gusta la dualidad, porque nuestro Señor Jesucristo, con Nicodemos, con la samaritana, con toda esa gente, tomaba ese tiempo. Y yo creo que te comentaba cuando estábamos hablando del programa, que yo tenía como mis dudas cuando era un adolescente si yo moría iba al cielo. Y lo que me convenció fue que un día mi mamá se sentó conmigo, Marcos, a hablarme como si yo era un impío que nunca había ido a la iglesia. Llegó del trabajo, se puso a hablar conmigo y me comenzó a hablar así. Y ya tú sabes que el Señor siempre va preparando el corazón.
Así que desde que ella me habló, yo no le dije nada y me fui a mi habitación y me arrodillé. Y le pedí al Señor perdón, Señor, todo eso. Y el próximo domingo fui donde el misionero le dije que yo me quería bautizar. Entonces yo creo que también los padres tienen que sentarse con los hijos. Claro. Individual. Claro. No en el altar familiar, que se puede hacer. Sí. Pero yo creo que individualmente tú tienes que sentarte. Pero el punto es, José, es hacer eso concentrado en el bienestar del alma del hijo. Exacto. No en mi reputación, no en lo que los demás van a pensar de mí como padre o en lo que van a pensar de nuestra familia. Eso de verdad no debe ser un elemento ni siquiera a considerar. Claro. Otro aspecto también importante, Marcos, es el hogar como el centro del discipulado. Me gusta mucho esa expresión, porque nosotros aquí en el pasado, en todos los años que tiene Hombres de Verdad, yo creo que habrá personas que en algún momento nos podrá decir, yo tengo un año oyendo Hombres de Verdad, pero ustedes nunca han hablado del altar familiar. Bueno, porque tienes un año. Exacto. Si tuvieras 5 o 6... Sí, porque hemos hablado más de una vez. Pero en una ocasión fue con detalles. Sí. Tú trajiste, yo traje algo que tengo, tú trajiste algo que el pastor Sugel te había compartido también, que él tenía algo preparado. Yo tengo algo muy preparado y nosotros hicimos varios programas con respecto a eso. Pero me gusta mucho el tema del discipulado, porque el discipulado habla del paso número 1, la lección número 2, número 3. Y a veces cuando tenemos este tema del altar familiar, nosotros muchas veces delegamos, sobre todo nosotros los hombres, o el discipulado lo podemos delegar en la esposa, la mamá, o podemos no tener nada en la casa y delegarlo en la escuela dominical o en el líder de los jóvenes. ¿Qué sería la recomendación correcta que tú le darías con respecto a la importancia del discipulado en el hogar y que esté siendo dirigido por papá? Mira, cada vez que yo oigo a hombres hablando que les encanta evangelizar, gloria a Dios por eso, pero yo espero que el primer foco de evangelismo de ellos sea su casa. Sí. Porque a veces son evangelistas, pero en su casa ellos se olvidan que tienen su principal responsabilidad y son almas de sus hijos que vienen al mundo en una condición de pecado. Entonces, los responsables de predicar el evangelio y modelar el evangelio a nuestros hijos no es la iglesia, no es la escuela, mucho menos el gobierno. Es una responsabilidad de los padres, primero del padre y luego de la madre. Pero es en ese orden. Entonces, como tú dices, a veces, bueno, pastor, pero que yo estoy fajado llevando el pan físico y dejo que mi esposa se encargue. Bueno, mira, una cosa es que tu esposa pase más tiempo con tus hijos y tenga mayores oportunidades. Pero esa no es una responsabilidad. La responsabilidad no se delega. Esa es la responsabilidad de nosotros como cabeza de hogar. Así que nosotros debemos ser intencionales en predicar el evangelio y en modelar el evangelio. Porque a fin de cuentas, el discipulado no es un programa. Claro, no estamos en contra de sistematizarlo. Exacto. No estamos en contra de eso. Exacto. Pero el discipulado es compartir vida, es hacer discípulos. Y la manera en que el Señor Jesucristo lo hizo es la misma que nosotros tenemos que hacer. El Señor Jesucristo enseñaba por precepto, hablando y por ejemplo. Él decía, tienen que vivir de esta manera, tienen que hacer esto, tienen que clamar al Señor, tienen que aprender a orar, tienen que vivir para mí, para el Padre. Pero los discípulos lo veían haciendo todo lo que Él les enseñaba. Entonces,
los padres tienen que ser intencionales. Siempre he dicho esto. Si tú tienes un trabajo como padre que no te permite pasar tiempo con tus hijos, es tiempo de empezar a pensar en buscar otro. Pastor, pero es que mire, es que el salario es, y yo prefiero hacerlo eso, aunque sea 5 años, sacrificarme. Es que tú no te estás sacrificando tú estás sacrificando a tus hijos, porque tú le estás quitando a tus hijos a su papá por lo material. Y tus hijos necesitan un papá que le traspase el evangelio. De hecho, José, esto lo hemos dicho en otras ocasiones, pero queremos repetirlo. La noción en la mayoría de las personas es que las madres tienen más influencia en los hijos que los padres. Las estadísticas dicen lo contrario. Las estadísticas dicen lo contrario. Totalmente. Es impresionante lo que las estadísticas dicen. Cuando la mamá es la creyente y el papá no, hay un porcentaje de veces que los hijos terminan siendo creyentes. Pero es impresionante porque cuando es el papá que es creyente y la mamá no, ese porcentaje sube de una manera exponencial. O sea, es de verdad impresionante la diferencia de criterio. El ejemplo, el impacto del padre en la familia es imposible de Es que eso fue diseñado. disminuir. Lo que los cristianos tienen que saber es que eso fue un diseño divino. Marcos, tú y yo yo no sé tú, pero yo he tenido que ayudar a muchas iglesias que se quedan sin pastor. Y buenos hermanos predican, y buenos hermanos se encargan, y buenos hermanos hacen todo. Pero ahí hay una serie de situaciones que se dan, sobre todo en el proceso de elaboración de las enseñanzas, de las prédicas, de la guianza, de todo, porque Dios siempre ha trabajado a través de un líder. Un líder. Siempre Dios ha trabajado así, desde los tiempos de Moisés, Josué, siempre un líder. Habrán hombres que ayudarán. La esposa es una tremendísima ayuda idónea. Pero el día que nuestros hombres de las iglesias, de todas las iglesias evangélicas, entiendan que la esperanza de la vida espiritual de sus hijos es el liderazgo de ellos, no se van a apoyar en pastor, no se van a apoyar en escuela dominical, no se van a apoyar en colegios cristianos, no se van a apoyar en nada de eso. Cuando Deuteronomio se escribió, no existían iglesias cristianas, o sea, organizadas. Sí, sí. No existía escuela dominical, no existía colegios. Y el hecho de que Deuteronomio sea vigente hoy en día es que ese método de Dios no ha cambiado. Así mismo es. Y estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahora, ¿cuál es el problema mayor? No es tratar de convencer a los hombres de que asuman ese liderazgo. Es que, Marcos, creo que tú y yo vamos a creer exactamente lo mismo. Si un hombre no vive bajo el liderazgo de Dios, no va a poder ser líder en ningún espiritual, en ningún escenario. 100% de acuerdo. En ningún escenario. A veces uno quiere como que tener más hombres comprometidos en la iglesia. Pero mira, lo que yo he visto es que hasta que ese hombre no se compromete en vivir bajo el liderazgo de Dios, Dios no permite que nosotros los pastores lo tomáramos en cuenta. Porque yo batallo mucho con eso. Y a veces creen como que uno no quiere que no quiere lo otro. Recuerdo de alguien que fue allá y me dijo que se iba de la iglesia. Y yo le dije, pero ¿qué yo te he hecho? Nada. ¿Y qué te ha hecho la iglesia? Nada. ¿Y cuál es el problema? Bueno, yo tengo muchos años aquí. Y usted no me lo ha tomado en cuenta nunca para esto, para aquello y para lo otro. Y tú tienes toda la razón. Pero déjame decirte un principio que tú lo has oído muchas veces. Si tú no eres el líder espiritual de tu familia, en enseñanza y en ejemplo, Tú no puedes pretender ser líder de la iglesia. Aquí no lo va a hacer. Me da pena. Yo no quiero que tú te vayas. Yo te amo, amo tu familia, pero yo no voy a negociar eso. Claro. Y se fue y regresó después, con el tiempo. Pero yo le daba clase a sus hijos. Y mira, los hijos nunca
aunque estén en la cárcel, nunca hablan mal de un buen padre. Nunca. Jamás. De un buen padre, nunca los he oído. Cristiano y no cristiano. Yo no sé a quién yo salí así, me han dicho. Mi papá, un hombre ejemplar. Ellos mismos te lo dicen. Entonces, el hombre tiene que ser uno bajo un discípulo permanente, porque yo le enseño a mi gente, una de las condiciones permanentes de un cristiano es el discipulado continuo, recibirlo del Señor a través de su espíritu y de su palabra. O sea, el discipulado no terminó cuando Cristo se fue al cielo, porque Él le dijo, yo tengo muchas cosas más que deciros, no la podéis sobrellevar ahora, pero el Espíritu os guiará toda verdad, por eso es conviene que yo me vaya. Entonces, se ve que hay una enseñanza continua a través del Espíritu Santo de Dios que nos trae su palabra a nuestras vidas y que nos ayuda. Y un aspecto importante, Marcos, es, tú decías que es mayor el porcentaje de muchachos que siguen al Señor cuando el papá es el líder, es cristiano, a diferencia de la mamá. Quiero plantearte esto. Lo que yo he visto y he vivido es que si un hogar tiene un hombre que no quiere asumir ese rol, y hay una mamá que dice, yo lo voy a asumir, Dios se le pone al lado y le dice, te voy a ayudar. Y después, el juicio de Dios o lo que sea viene. Claro. Otro aspecto también que tiene que ver con el rol del discipulado, y tú lo tocaste un poquito, es que en el día a día, nosotros los hombres que tenemos que trabajar duro, venimos cansados, es verdad. ¿Cómo ese discipulado puede ser real sin ningún tipo de excusas, sin ningún tipo de rodeos en el hogar? ¿Qué hay que hacer hoy cuando ese hombre llega a su casa, después del trabajo y después de todo lo que eso significa? Mira, un hombre que conoce el Evangelio, que conoce al Señor y que conoce su responsabilidad, sabe que para lo que nosotros somos responsables, Dios provee el tiempo. Es mucho más fácil tú llegar cansado y ponerte a ver un partido de fútbol o ponerte a ver las noticias o un partido de baloncesto. Pero el hombre tiene familia. Yo siempre digo, porque eso es algo que sale mucho. Pastores, que uno llega cansado. Yo pregunto, si la esposa está en el hogar con los hijos y la esposa no se cansa. O sea, es como que el que trabaja afuera tiene más trabajo que el que se queda. Yo he oído de casos que han dicho, ven, vamos a cambiar. Y esposos que se han quedado un día y dicen, no, espérate. José, nosotros sabemos el día entero. Que 3 hijos, aquí, 2 hijos, que aquel 4 vomita, hijos. que te llora, que aquel se despierta. ¿Qué la comida? Entonces, lo primero que tú tienes que pensar es que tu esposa está tan cansada como tú. ¿Qué hacemos entonces? Nos desentendemos, vamos a acostarlo para que se duerma y nos dejen tranquilo y tú y yo podamos tener un tiempo de descanso. Hay etapas en la vida. En ese momento, uno lo que debe hacer es sentarse y tener el altar familiar. Y una de las cosas, Marcos, que yo pudiera proponer, ¿verdad? Porque todo depende también de los horarios de trabajo, ese tipo de cosas. Pero mire, en el caso mío, mi mamá, antes de ir a la escuela, ella no conocía a Susana Wesley. Nunca supo quién era esa señora. Mi mamá nos levantaba y antes de ir al trabajo y nosotros a la escuela, ella tenía el altar familiar. ¿A qué hora? Porque lo importante, ¿a qué hora? Eso es como a las 6:30 de la mañana. 6:30 de la mañana. Y si tú tienes que estar listo a las 6:30 para el altar familiar y aparte de eso tienes que sacar el tiempo para el desayuno, ¿a qué hora tú tienes que levantarte? 5:30, como muy tarde. Ah, pero ¿qué pasa? La mayoría dice, bueno, pero es que no, que me da pena a los pobres muchachos levantarlo a las 5. Ese es el espacio que hay, créeme. Va a ser difícil para ellos, pero lo va a impactar porque al final se van a acostumbrar. Y si la comida
física, no, ella no lo mandaba a la escuela sin desayunar. No. Bueno, y entonces, ¿por qué mandarlo a la escuela sin alimentar el alma? Que me pregunten a mí que yo viví eso. Exactamente. Que me pregunten. Entonces, Ese es el aspecto. Porque mira, Marcos, yo he hecho el compromiso con mi alma de que todos los días yo voy a leer mi Biblia. Hay momentos que yo me levanto tempranito, tengo mi tiempo muy bueno de oración, me voy a caminar para ejercitarme, mantenerme en la salud. Tengo una agenda que comienza muy temprano y digo, esta noche, tranquilo, cuando yo venga, me siento a leer mi Biblia. ¿Sabe lo que yo he visto? Que cuando me pongo a leerla me quedo dormido. Y yo creo que eso tiene que tener prioridad para la vida personal de uno y tiene que tenerla para la vida espiritual de nuestros hijos. Y como dice la Biblia en uno de los salmos, temprano yo te buscaré. O como hacía Cristo, que antes de que saliera el sol, ya estaba orando. Ya estaba buscando el rostro de Dios. Entonces, nosotros necesitamos aprender eso. Pasa que nos ha tocado vivir, José, en una cultura donde los hijos llegan y hacen a los hijos el centro. Y es una cultura sumamente, ¿qué palabra usar que no suene mal? Delicada. O sea, es como que, ay, no le pongas esa carga a los hijos, ay, los pobres. Y todo es como que a los hijos hay que tenerlo en un vaso de cristal, protegiéndolo de la vida misma. Por eso es que tú ves cómo es esta generación, que a los 19, 20 años, 21 años entran en un trabajo y duran 3 días porque renuncian porque el jefe le habló mal. ¿Serio? Sí, yo en mi vida yo no acepto eso. Son sumamente delicados. Y tristemente los cristianos entran de eso. Claro. Entran dentro de ese esquema. Óyeme, tú tienes que tener prioridades claras. Y lo más importante para tus hijos es el alimento de su alma eterna. Lo más importante de tu hijo no es este cuerpo temporal, es ese tabernáculo interno que tiene. Y Marcos, a mí hay una palabrita que me gusta mucho y que me crucifica, que es la palabra esfuerzo. Y yo he visto que las veces que se utiliza la palabra esfuerzo en la Biblia no tiene nada que ver con el trabajo. Siempre es con las cosas del Señor. Con las cosas del Señor. Marcos, para concluir, yo creo que ha sido muy interesante este tema y debe ser un motivo de preocupación para cada padre el que mis hijos no se aparten de sus caminos. Y por eso este tema ha sido tan relevante. Pero una pregunta quiero hacerte. Si un hijo, tú le hablas del Señor y tú vives para Cristo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, en la casa, la pregunta que te hago, yo sé que es una pregunta muy difícil, que se te va a hacer muy difícil a ti contestarla, porque es una pregunta muy profunda. A mí también se me haría muy difícil contestarla. ¿Se apartarán los hijos? Marcos, no. Tú le das el Evangelio, tú le modelas a Cristo de lunes a sábado, se apartarán los hijos. Mira, eso solamente va a estar determinado por la maldad de su propio corazón. Ahí lo importante es que si ellos terminan apartándose, a pesar de, tristemente, van a ser más culpables que otros que no tuvieron el ejemplo. Tú conoces mi caso y el caso de mis hermanos. Ellos no tuvieron el ejemplo, mis hermanas no tuvieron el ejemplo. Y papá los depositaba el domingo en la iglesia. En la iglesia. Y él no era cristiano. Y en la gracia y la misericordia de Dios, ellas hoy son cristianas, las 3. Eso es algo increíble. Ahora, ¿tú te imaginas a alguien que sí haya tenido un padre como ese que tú dices, que le haya modelado el Evangelio, que le haya predicado el Evangelio? ¿Tú sabes lo que sucede con esos muchachos cuando se apartan? Algo que tú mencionaste ahorita, hace un rato. Que ellos deciden vivir su vida apartado porque quieren hacer su voluntad. Pero son hijos que normalmente dicen, no, papá
cree lo que él dice creer. Y él me dio el ejemplo. Yo soy responsable. ¿Qué tú le recomendarías si ya ese muchacho se apartó, se casó? ¿Cómo tú a la distancia le ayudarías? Ya no está bajo tu casa, ya no está bajo tu seno, probablemente se fue a vivir a otro país o vive en otra región del país, sea este o cualquiera. ¿Cómo tú lo pudieras ayudar a la distancia a ese muchacho que se apartó de los caminos del Señor bajo los cuales fue instruido? Lo primero que yo diría es, cuidado con no confundir la gimnasia con la magnesia. En otras palabras, él se apartó, pero él sigue siendo tu hijo. Entonces, eso no es motivo para que tú lo deseches. No, al contrario, tú lo vas a ayudar siempre más, estando todo lo cerca que él te permita, que estando lejos. Porque hay padres como, no, es un impiazo, yo no quiero tener nada que ver con él. Pero tú tienes que ver con muchísima gente que no son cristianos. Y hasta que haya vida y esperanza, José. Y algo que importantísimo, síguele modelando el evangelio y síguele predicando el evangelio cuando haya oportunidad. No es que cada vez que tú lo hables, tú le vas a decir, mira, porque ya tú se lo has predicado, pero siempre va a haber circunstancias. Óyeme, papá, mira lo que me pasó. Bueno, mijo, yo sé que quizás no te guste esto que yo te voy a decir, pero tú sabes bien que eso pasa por esto, con todo el amor del mundo. Anoche me pasó algo interesantísimo, José. Hace poco tiempo tuvimos un taller titulado Pastoreando el Corazón, es un taller de crianza. Y con mucha frecuencia, cuando yo trato el tema de la adolescencia en el taller, y trato en el libro de Proverbios que dice cuidado con las amistades, digo que una de las cosas que más afecta a los jóvenes o que más los frena para no convertirse es la presión de grupo. Y yo cito, una vez hace muchos años, yo conociendo parte de los muchachos que estaban ahí, yo sabía que la mayoría de ellos, o una buena parte, no pensaban que el evangelio era una mentira. En otras palabras, ellos saben que el evangelio era la verdad, pero no se convertían. Así que yo les pregunté, contéstenme sin poner nombre para que se sientan en libertad. Contéstenme, ¿por qué razón, si ustedes saben que el evangelio es la verdad, por qué ustedes no se entregan al Señor? Y yo tengo las respuestas guardadas ahí. Y tal cual, si está mal redactado, no hay problema, y yo las leo. Y es impresionante, o sea, como con lo que ellos dicen. Qué bueno. Pues ¿sabe qué pasó? Testimonio ese. ¿Sabe qué pasó? Yo lo hice en este último taller. Y anoche se me acerca un joven que estuvo en uno de los cursos de una de mis hijas. Pastor, yo quiero decirle algo. Desde que usted dio ese ejemplo el mes pasado, yo me quedé así pensando. Usted no se imagina la cantidad de veces que ha venido a mi mente lo que usted dijo. Uno de los que escribió algo de eso fui yo. El que decía, yo sé que es la verdad, pero yo voy a tener ataque de mis amigos y no estoy por eso. Dice, pastor, mire, ese fui yo y él es miembro de la iglesia ahora. El Señor lo trajo hace como 2 o 3 años, ya casado y todo, porque él se apartó. Y el Señor lo trajo y el Señor trajo a su esposa. Y hoy están aquí, pero encendidos con muchísimo ánimo. Y anoche me dijo, se lo estoy diciendo como un testimonio. Y yo recuerdo que yo le decía, ¿saben lo que pasa? Que a veces los padres nos olvidamos. Ustedes cuando se apartan, quieren sacar de su cabeza ese evangelio, pero no hay forma de sacarlo. Y ustedes están viviendo como les da su gana, pero en lo más profundo de su ser, ustedes saben que lo están haciendo mal. ¿Y sabe lo que él me dijo? Pastor, es así mismo, usted tiene toda la razón. Claro. Lo que queremos es que este programa estimule a los padres a asumir este rol de guiar a sus hijos en el camino de Dios y tener esa esperanza abierta y esa manera continua de que yo lo voy a ayudar si está apartado, no siendo un padre cruel, porque hay padres que son doctrinalmente crueles,
papá, tú sabes que me pasó esto. Eso es por tu pecado, eso es por tu pecado, eso es por tu pecado. Conviértete, a mí no me estás diciendo. Tú lo que tienes que hacer es convertirte. Y a veces tú no necesitas ser ese juez. Tú necesitas decirle, hijo, lo único que tú tienes que hacer es, cada vez que te suceda algo así, pídele a Dios que te ayude, pídele a Dios y me lo dice, yo voy a orar al Señor por eso. Y cuando el hijo se va con esa esperanza, tú le dices, Señor, sigue usando estas aflicciones para traerlo a tus pies. Así que para nosotros... Sí, porque tú le dices que va a orar, pero él cree que tú va a orar para que tú para que se lo quite. Tú vas a orar para que el Señor haga lo que el Señor cumpla el propósito con el cual te está trayendo esa aflicción. Exacto. Bueno, para nosotros ha sido un placer poder estar con ustedes y espero que nos juntemos otra vez para otro espacio de su programa, Hombres de Verdad.